No es cierto. Primero de Crónicas 29. Es más, vamos a hacer una cosa. ¿Cuántos de ustedes toman notas en el sermón? Okay. Los que toman notas, de una vez les voy a dar varios pasajes, porque hoy vamos a estar recorriendo varios pasajes y no sé si los vas a poner, José Manuel, pero entonces me gustaría darte, tienes con qué anotar, para que vayas por adelantado, vayas poniéndolos adelantados. Y los que toman notas, para que lo tengan de una vez y lo vayamos encontrando. Vamos a comenzar por primero de Crónicas 29, 1 y 2. A continuación, Deuteronomio 16, versículo 16. Enseguida Mateo 6, 21. Luego Juan 3, 16. Después segunda a los Corintios 8, 5. Y terminaremos en Malaquías 3, del 6 al 10. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, pues hoy vamos a hablar acerca, creo que este es el último o el penúltimo mensaje acerca de la mayordomía. Y para eso vamos a pedirle a Dios dirección y sabiduría, Padre, porque queremos ahora que tu palabra nos nutra, nos alimente, nos enseñe y nos transformes con ella, Señor. Espíritu Santo, háblanos, revélanos tu palabra es verdad, revélanosla y ayúdanos, Señor, a recibir no solamente un aprendizaje, sino una convicción en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, dentro de la temática de la mayordomía, obviamente necesitamos hablar acerca del dinero, acerca de las ofrendas, los diezmos y qué hacemos con el dinero. Deuteronomio 29, versículos 1 y 2 dice: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres sino para Jehová. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo un efecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Una característica fundamental de la vida cristiana es el dar. Una característica fundamental del cristiano es dar. ¿Por qué? En primer lugar, porque todos sabemos la grandeza de Dios. Todos entendemos la indescriptible grandeza de Dios. No hay forma de poder siquiera imaginar al infinito Dios. O sea, imaginarlo como infinito, esa palabra, nosotros podemos tener un concepto abstracto, pero Dios es infinito, y al entender la grandeza y la santidad de Dios, inmediatamente nosotros tenemos que reconocer nuestra limitada condición humana.
Él es infinito, nosotros somos limitados. Él es santo absolutamente y nosotros constantemente le fallamos. Y finalmente, la gracia de Dios es maravillosa, es incomprensible y es una gracia que se comprometió. Dios se comprometió contigo. Desde que te concibió en el vientre de tu madre y tu padre, desde que fuiste concebido en el vientre de tu madre, Dios se comprometió contigo al darte la vida. Y como dice el Salmo 139, cada uno de los instantes de tu vida y de mi vida fueron guiados por Dios. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro fueron escritas todas las cosas sin faltar una de ellas. Yo a veces pienso que me faltó estatura, pero el Señor lo tenía claramente anotado. ¿Cuánto habría yo de medir? ¿Verdad? Yo puedo pensar que me faltó algo, pero Dios no. Dios nos diseñó tal cual como somos. Y se comprometió también por medio de su gracia para darnos no solamente la vida física, biológica, sino también el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. ¿Y cómo lo hizo? Dándose. ¿Cómo fue que Dios nos dio vida eterna? Dándose. Nos ama de una manera total y se compromete en favor nuestro. De ahí que es importante, que es fundamental entender que el Hijo de Dios, recíprocamente, tenemos que comprometernos con Dios. Ayer veía, como ociosamente estuve ayer un rato, y a lo mejor algunos también lo estuvimos, veía la boda del príncipe de Inglaterra. ¿Cómo se llama este señor? Digo, pero ¿de dónde es este? Es de Inglaterra, pero que son condes de no sé qué, ¿verdad? Ya ven que todos allá tienen la asignación. Y yo veía, seguí con mucho interés la misa. Sí se llama misa en el culto americano, o la ceremonia o el culto. Lo seguí con mucho interés. Y debo decirles que si alguien lo vio, no sé quién también lo vio, el sermón que dio el sacerdote Moreno, es el presidente de la iglesia episcopal en Estados Unidos, anglicana. Qué buen sermón, qué precioso sermón, y además qué sabia oportunidad eligió, porque viéndolo tantos millones de personas en el mundo, la verdad el hombre, gracias a Dios por su palabra a través de este hombre, porque millones de personas siguieron esta ceremonia, y él hablando acerca de la importancia fundamental del amor, de que Dios es amor, y si hay amor y si está Dios en el mundo tendría que ser diferente. Y habló claro, habló fuerte y habló directo, y me encantó su mensaje. Pero lo que me llamó mucho la atención cuando habla aquí de que Dios se ha comprometido con nosotros y que recíprocamente debemos nosotros comprometernos con Él, pues lo que me llamó la atención, y bueno, Dios conoce los corazones, yo no, pero uno observa rostros, observa actitudes, y a mí me da la impresión que la mayoría de los que estaban ahí presentes estaban ahí por una ceremonia que es tradicional, que es una ceremonia muy importante para la investidura de ellos, pero que no hay un compromiso en ninguna de estas personas, que no hay un compromiso con Dios. Y no estoy aquí para juzgar a nadie, pero no hay compromiso en las personas. De pronto veías por ahí algunos, mientras el sacerdote o el pastor, más bien se dice pastor, en la iglesia luterana, digo no luterana, anglicana, mientras él predicaba, pues no faltaba el que estaba por ahí, un poquito distraído, ¿verdad? Algunos sí estaban atentos, y falta compromiso en mucha gente, pero también tenemos que reconocer qué tanto compromiso tenemos nosotros mismos. A veces podemos ver las actitudes de otros, pero ¿qué tanto compromiso tenemos nosotros? Entonces, el Señor se comprometió con nosotros. El Hijo de Dios debe entender que recíprocamente, así como Dios se ha comprometido, tenemos que comprometernos con nosotros. Ahora, no es la única, pero una evidencia muy importante de la autenticidad de nuestra entrega, repito, no es la única,
Pero una muy importante de la autenticidad de nuestra entrega, de la entrega del cristiano a su Señor, tiene que ver con la actitud que tenemos respecto de los bienes materiales. Tiene que ver con eso. Porque si solamente decimos tenemos fe, pero los bienes materiales son un asunto que nos conflictúa dar, vamos a ver lo que dice Deuteronomio 16:16. Acá, perdón, antes, porque no lo leí de pasada esto, no lo he comentado. Aquí vemos que el rey David, toda la vida David, anheló construir la casa de Dios. Toda su vida lo anheló. ¿Y qué creen? Dios no se lo permitió. Dios le dijo, tú no puedes construir mi casa porque tus manos están manchadas de sangre. Y no hablaba de la sangre que todo rey tenía que derramar en las guerras. Sí, había guerras, pero yo creo que hablaba particularmente de la sangre de Urías, de que a pesar de que se arrepintió y a pesar de que dice, ten piedad de mí, oh Dios, en el Salmo 51, nosotros sabemos que Dios perdona nuestros pecados, pero las consecuencias de los pecados muchas veces se tienen que afrontar. Y a pesar de que David anheló construir el templo de Dios, Dios no le permitió. Incluso Dios le dio las instrucciones, los materiales, les dijo cómo, pero le dijo, pero lo vas a construir tú. Y David obedeció, pero estuvo dando, preparando todo lo necesario. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Y dice, oro para lo de oro, bronce para lo de bronce, plata para lo de plata. Y le va a tocar a mi hijo, dice, el construir la casa. Él murió con el anhelo de la construcción de la casa, pero tuvo el gozo de siempre estar dando todo lo necesario para que esa casa fuera construida. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio, por favor. Capítulo 16. ¿Ya me alcanzaste? Perfecto. Dice así: tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. El Señor manda, el Señor ordena, y dice ahí, nadie se presentará delante de Dios con las manos vacías. En la Biblia tenemos muchísimas enseñanzas y mucha exhortación en cuanto a la relación que hay en esa autenticidad del cristiano y su actitud en cuanto al dinero. Y yo sé que es uno de los temas que incluso a muchos pastores no nos gusta hablar de eso, y a muchos cristianos no les gusta que nos hablen de eso, ¿verdad? Es una dicotomía ahí muy extraña y muy absurda, ¿verdad? Los pastores no nos gusta hablar de eso porque tenemos ese falso pensamiento de si hablamos de dinero, la iglesia va a empezar a pensar que ya quiero más. Y cuando somos miembros de iglesia decimos, ay, pero es que hablar de dinero no es espiritual. Pensamos que el dinero no es un asunto espiritual, pero el Señor habló del dinero como un asunto completamente espiritual. En Mateo 6:21 dijo, porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Porque el dinero pone en evidencia dónde tenemos centrados nuestros intereses, en dónde están puestos nuestro corazón. Precisamente, fíjense, habla del corazón. Puede el dinero llegar a gobernar nuestras actitudes, e incluso podemos llegar a correr el riesgo de adorar el dinero. ¿Cuántos saben que hay personas que adoran el dinero? Sí. Que hay personas que, híjole, no tócales cualquier tema, pero háblales de dinero y entonces las cosas empiezan a complicar. O viven pensando en el dinero, o viven preocupados porque tienen mucho y qué van a hacer para hacerlo más, o porque tienen poco y cómo le van a hacer, o porque acaban de comprar un auto y entonces ahora están alarmadísimos a ver si no le roban los espejos. A veces vivimos tan esclavizados a lo material.
¿verdad? Que estamos a veces ni disfrutando. ¿Para qué quieres tener un carro nuevo y vivir esclavizado al miedo de que te van a robar los espejos y no puedes visitar a ninguna amistad porque antes de visitar a alguna persona preguntas en qué colonia vive y si no será peligroso dejar ahí el coche? ¿O exagero? Hay personas que así le hacen. ¿A dónde es? Híjole, ¿y dónde dejaremos el coche? Recuerdo una ocasión en una iglesia que pastoreamos Alma y yo hace ya muchos años. Llegó una tarde, era miércoles, teníamos reunión de oración los miércoles ahí, y llegó bien preocupada una mujer joven, una esposa, tendría unos 35 años más o menos, y eran bastante prósperos, no les iba mal. Y esa noche llegó bastante preocupada y dijo: ay, no quiero que llegue fulano, su esposo, porque cada uno llegaba por separado a la reunión de oración, él de su trabajo, ella del hogar. Y llegando lo primero me dice: ay, pastor, ¿cómo estás? Bien, ¿qué pasó? Ay, no quiero que llegue fulano. Ya, no tarda en llegar. ¿Por qué? Pues porque ahorita que me estacioné le pegué al espejo del carro. Oye, pues yo esperaba que si le pegó al espejo del carro, al contrario, yo ya quiero que llegue para que pues, se lo lleve él, que no trae el espejo, ¿no? O algo así. Pero estaba bien preocupada porque le iba a poner una regañiza al esposo. ¿Y cuántos esposos hay así? No le des un rayoncito al carro, porque se tropieza la esposa con el tacón, se lastima, se le hace un esguince. ¡Órale, fíjate! Ya no pasa nada. ¿Verdad? Pero no le des un rayoncito al carro, porque entonces sí se te arma. Hay personas que aman tanto el dinero que lo aman más que a su esposa o a sus hijos, o a su esposo, en este caso también. Por eso el Señor en Mateo 6:31 dijo: donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y es el que evidencia en dónde tenemos centrados nuestros intereses y nuestro corazón. Ahora, para quienes pensamos, porque a veces yo también soy así, que el dinero, que hablar de dinero no es un tema que debe empezarse porque no es un tema espiritual. Si por espiritual solo vamos a entender el estar orando, bueno, pues entonces sí, el hablar de dinero ni ahí ni así, porque ¿cómo le hacemos para reunirnos aquí para orar? Hay que pagar. ¿Cómo le hiciste para llegar aquí para orar? Pues tuviste que pagar gasolina o camión. O sea, al final de cuentas el dinero no es un asunto que no sea espiritual, pero algunos tenemos esa falsa idea. Sin embargo, Jesús no pensaba así. Jesús predicó 37 parábolas. ¿Sabes que en 17 de ellas, casi la mitad, hablaban del dinero? Casi la mitad de las parábolas hablan del dinero. 17 de las parábolas, de las posesiones, de la responsabilidad que tenemos de hacer uso de ellas como mayordomos sabios. Y ahí entra el acto de ofrendar y de diezmar. El acto de diezmar y de ofrendar para el cristiano no es una mera obligación. Algunos cristianos lo toman como obligación. Y algunos cuando están en el proceso de conversión o cuando saben que que se van a acercar a Dios o algo, llegan a tener el prejuicio de decir: y me van a quitar el diezmo, o nos piden el diezmo. ¿No han oído esas frases así? Yo sí. Ay, perdón, a este le vamos a tomar. Entonces, hay personas que están pensando que la iglesia les quita el dinero. Pero el acto de ofrendar y de diezmar no es una obligación, sino que es un privilegio que debe causar alegría. El dar es un asunto de alegría. El diezmar es un asunto de alegría porque es inseparable del Evangelio, ¿sabían? El Evangelio en sí mismo es dar. ¿Qué dice Juan 3:16? Empieza porque de tal manera que el verbo amó Dios al mundo, y luego ¿qué más? El verbo dio. El Evangelio es una dación, una dádiva. Dios dio a su Hijo y nosotros tenemos por lo tanto que tener el deseo de dar. Tenemos que tener el anhelo de dar. ¿Sabe por qué se llama el mar muerto así? ¿Saben por qué? En primer lugar, el mar muerto técnicamente no es un mar, es un lago que está no sé cuántos metros abajo del nivel del mar.
ese lago es un lago muy grande y por eso lo que dice el mar, y además es salado, como está muy debajo del nivel del mar, recibe las aguas de los ríos, pero no las vierte hacia otros lados, como los demás lagos. Los demás lagos, ya sea por medio subterráneo, por diferentes afluentes, pero los lagos siempre dan. El Mar Muerto solo recibe y no da. Y como no da, está sumamente salinizado. Ahora, no estoy diciendo con esto que si no damos, no salamos. Porque no, este no es ni el lugar ni el momento para hablar de esas supersticiones. No son. Pero el Mar Muerto, como no da, es un agua estancada, es un agua salinizada, y definitivamente no hay manera de que haya vida en el Mar Muerto. No hay vida en el mar, en ese enorme lago, en el Mar Muerto, porque siempre está recibiendo y nunca da nada. Hay personas que están así, hay personas que solo reciben, pero no dan. Y al recibir y recibir y recibir y no dar, entonces nos morimos, nos secamos. La avaricia nos hace secarnos. Por eso el Señor habla de que es más bienaventurado que yo sé que a algunos boxeadores les encanta ese versículo, pero es más bienaventurado dar que recibir. Y entonces vamos a ver 2 Corintios 8:5. Qué rápido. Dice 2 Corintios 8:5, habla de una ofrenda que fue dada por la iglesia, de la manera como dieron. Y entonces en el versículo 5 dice: y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Prestemos atención aquí a la secuencia, hermanos. Habla de dar, por supuesto, de dar una ofrenda. Pero ¿cuál es la secuencia? Véanlo bien, por favor. ¿Cuál es la secuencia en este versículo? Entregarnos a nosotros. En primer lugar, el primer paso del dar en el cristiano no tiene que ver con el dinero como primer paso. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con darnos a nosotros mismos. Primero tenemos que darnos a nosotros mismos a Dios. Y si nos damos a nosotros mismos a Dios, entonces después de esto, para el cristiano le es fácil compartir con los demás, compartir con su prójimo y ofrendar y diezmar. Porque primero nos damos a Dios. Si es al revés, si no nos damos a Dios, entonces todo lo demás no tiene sentido. Aún si hubiera una donación muy grande, aun cuando las personas puedan dar donaciones muy grandes a obras, a obras caritativas, se puede ser una buena persona, sí, pero lo más importante es darnos a Dios. Darnos a Dios es fundamental. Yo no digo que las personas no puedan ser buenas personas y que puedan dar donaciones y ayudar y ser altruistas, pero todo eso se queda finalmente aquí en la tierra. Porque el Señor lo que quiere es nuestras vidas, nuestros corazones. Él se dio para salvarnos y quiere que nosotros nos demos a Él. Y entonces cuando nos damos a Él, cuando entendemos, como hemos entendido, que somos mayordomos de todo, empezando con nuestra vida, que nosotros lo que hacemos es que administramos la vida, pero la vida realmente le pertenece a Dios, no es nuestra. Entonces ya no nos es dificultad compartir con los demás y dar. Y cuando digo compartir con los demás, de veras es que tal vez tú y yo, que ya tenemos tiempo en el Señor y a lo mejor nunca fuimos personas, a lo mejor, no sé, a lo mejor sí lo fuiste y Dios te cambió, pero tal vez no entendemos la magnitud del problema. Hay personas que no dan ni a su familia. Hay personas que ni a su familia le dan. Llevan cuentas. Yo pagué la renta, tú pagas la colegiatura. Y me debes de 3 meses, le dice la esposa al esposo. ¿Han oído casos así? Yo sí he oído casos así. Oye, es que
ya van 3 meses que yo pago la renta y no me has dado tu parte, dice el esposo a la esposa. Pues no son capaces de dar. Qué tremendo que haya matrimonios en donde más bien son negociaciones que relaciones. Escuchaba yo en estos días un comentario en radio. Les he dicho que oigo radio cuando me traslado de un lugar a otro, cuando estoy haciendo algo que no requiere mi atención. Me gusta estar oyendo noticias. Y entonces escuchaba, la verdad es que no alcancé a oír completo, pero no sé si es el INEGI, no sé si es una fundación, pero decían que el trabajo doméstico, pero no el de las trabajadoras domésticas, sino así lo decía, el trabajo doméstico no es remunerado, era la nota. Y entonces la nota tenía que ver con que el 80% de las mujeres que trabajan en su hogar, que cuidan de sus hijos y a veces también de personas mayores, en la familia, de sus familiares, no son remuneradas. Y entonces como el tema es que no son remuneradas y que había que hacer algo para que se reconociera el trabajo doméstico de la esposa que se quede en el hogar. Y me quedé pensando en eso y dije, bueno, en cierta forma yo creo que hay bastante razón. Porque cuántas veces cuando la esposa no sale a trabajar porque se queda en el hogar, cuántas veces los esposos en determinado momento se llenan la bocota, perdón, estoy hablando muy feo, pero se llena la bocota diciendo, pero todo lo he comprado yo. ¿Sí o no? Hay muchos esposos que se llenan la boca diciendo, es que tú tienes porque yo lo he dado, yo he comprado la casa, la ropa que te vistes. Oye, hermanito, espérame. Tú te puedes ir a trabajar porque tu esposa te tiene desayuno, comida, cena, tú no tienes preocupación porque tus hijos estén quién sabe dónde, porque tu esposa los está atendiendo, los está cuidando. ¿No es cierto? ¿Por qué puedes regresar tranquilo a tu casa y saber que tu casa va a oler a hogar si tienes esa oportunidad, esa bendición? Porque tu esposa estuvo trabajando. Entonces, eso lo digo yo, no lo dijeron en la nota. Lo digo, es que aquí efectivamente hay un problema. El problema está en que cada esposo que tiene a su esposa, que su esposa tiene la oportunidad de quedarse en el hogar, cada esposo debe entender que no es que yo gano 15,000 pesos mensuales, o 20 o 50, es que mi esposa y yo ganamos 15 o 20 o 50,000 pesos mensuales. Ella porque está en el hogar y yo porque salgo a la calle a trabajar. Pero no hay de que yo trabajo y ella, ¿y tu esposa qué hace? No trabaja, se queda en casa. O sea que la nota sí tenía razón de ser, pero el problema no está si se tiene que modificar la ley federal del trabajo y abrir no sé si se tendría que abrir abrir el apartado C, porque creo que hay ahí medio, ¿verdad? Entonces no sé si lo que estén pensando es legislar y abrir el apartado C para que las esposas entonces reciban un sueldo, pero yo pienso que esa sería una bola de absurdos, cuando que es tan sencillo entender que la esposa y el esposo son un equipo. Y si la esposa también trabaja en una oficina, en una fábrica, es profesionista, no es de que cuánto gana y el problema de los esposos, ¿no? Gana más ella que yo y entonces me acomplejo, me enojo y me pongo todo sangrón. Pues es que cuánto ganamos entre los dos y juntamos y hacemos presupuesto. Bueno, pues ya estoy hablando como si fuera un curso de matrimonios. Pero resulta que el asunto del dar es un lío para muchas personas. Cuando empezamos porque dice aquí en el 8.5, y no como esperamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor. Cuando nos damos primeramente al Señor, ya tenemos dificultad con todo lo demás. Y si estuviera hablando en un grupo de matrimonios, diría lo mismo. Cuando el esposo entiende que se entrega para ser parte de su esposa y su esposa de él, ya no es mí y tú, sino nuestro. Y cuando nos entregamos a Dios, todo lo que somos se lo debemos y es para Él. Y por lo tanto el ofrendar y el diezmar no es una obligación, es un privilegio y es una alegría y es un gozo. ¿Por qué? Porque participamos con Dios, porque Dios nos da la oportunidad de darle a Él. Vamos a ver lo que dice el pasaje ya muy conocido y famoso respecto al diezmo. Malaquías 3, del 6 al 10.
Hay algunas iglesias que tienen por costumbre, antes del inicio de los diezmos, siempre leer el versículo Malaquías 3:10. Vamos a desglosarlo. Dice Malaquías 3, del 6 al 10. Me ayudan para que despierten un poquito porque los estoy arrullando. Lean en voz alta conmigo, por favor. Lean desde el 6 al 10. Dice, adelante. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de devolvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al olí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros visión hasta que sobreabunde. Para mí es muy importante enseñar toda la palabra de Dios. Para mí es muy importante enseñar la palabra como es. Y a veces, yo también lo he hecho. A veces decimos, Señor, abre las ventanas de los cielos. Pero lo sacamos de contexto. Y sí, es cierto, Dios bendice y en abundancia. Pero no debemos sacar de contexto ciertos pasajes, porque cuando dice aquí, pruébenme si no abriré las ventanas de los cielos, está diciéndolo como consecuencia de algo anterior, no solamente como un acto unilateral de Dios. Ahora, el diezmo es la 10ª parte de los haberes de una persona, de todo lo que una persona gana, de todo lo que ganamos o de todo lo que recibimos. Y no falta quienes rechazan la idea del diezmo porque dicen que estamos bajo la ley, bajo la gracia y no bajo la ley. Hay personas que dicen, no, bueno, es que el diezmo ya quedó en el Antiguo Testamento y como estamos bajo la gracia y no bajo la ley, ya cada uno tiene que dar lo que desee, como dice aquel otro pasaje, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Y entonces dicen, el diezmo no es vigente y no es actual. Y hoy hay mucha la corriente que está diciendo que el diezmo, yo no sé, hay una serie de personas ahí con ciertos prejuicios que dicen que el diezmo es del Antiguo Testamento. Pero vamos a analizar un poquito. El diezmo, efectivamente vivimos bajo la gracia, pero el diezmo no fue instituido en la ley. ¿Cuántos lo sabían? El diezmo no fue instituido por la ley. De hecho, el diezmo fue anterior, varios milenios antes de la ley. Encontramos en la Escritura que Abraham dio los diezmos de todo lo que había ganado él al sacerdote Melquisedec, y de Melquisedec no se sabe nada, salvo que Abraham entregó sus diezmos. Y luego el hijo de Abraham hizo lo mismo. Pero pasaron muchos siglos antes de que naciera Moisés, antes de que el pueblo de Israel fuera liberado de Egipto, antes de que el pueblo de Israel estuviera en el desierto y Dios les diera la ley. Pasaron muchos siglos, el diezmo es anterior a la ley. Ahora, por otro lado, si decimos estamos bajo la gracia y nos sostenemos en ese argumento, pues vamos a ver que el Evangelio va mucho más allá de la gracia. De la ley. La gracia va mucho más allá de la ley. Por ejemplo, la ley dice no matarás, ¿verdad? ¿Y qué dice la gracia? ¿Qué dice el Evangelio? El Evangelio no solamente dice no matarás, el Evangelio dice no odiarás. Es más, dice ama a tu enemigo. Entonces, suponiendo que nos quedáramos con que, bueno, está en la ley. Sí, después por supuesto, lo reveló Dios en Moisés, a través de Moisés, pero es anterior a la ley. Suponiendo que nos quedáramos ahí, el Evangelio dice no odies, es más, ama a tu enemigo, mientras que la ley decía nada más no matarás. El Evangelio decía no adulterarás, la ley decía no adulterarás, y que decía el Evangelio, que dijo Jesús,
Y no solamente no adulterarás, sino cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con él en su corazón, con ella en su corazón. Entonces, aún así, ese argumento no es suficiente. El diezmo es el mínimo exigido por Dios, no el máximo, no es la meta. El cristiano quiere cumplir con lo menos con ese mínimo, ¿no es cierto? El cristiano que ya se entregó a Dios, que ya se dio a Dios, quiere cumplir con ese mínimo en el entendido que no es la meta, sino el punto de partida. En tiempos antiguos Dios estableció el diezmo como la parte mínima que debía apartarse de las ganancias para el sostén de la obra del Señor. Con eso se sostenían los sacerdotes que se dedicaban de tiempo completo al trabajo de Dios, al igual que sucede el día de hoy. Y el pueblo daba también, no solo el diezmo era el punto de partida, pero el pueblo daba primicias, el pueblo daba ofrendas por el pecado, ofrendas de agradecimiento, ofrendas de la cosecha y de su ganancia. En fin, había muchas ofrendas que había que darse en la casa de Dios. Ahora, hoy todavía el diezmo es parte de nuestro culto a Dios. No ha sido abolido. Y es una manera de mostrarle nuestra obediencia al Señor, nuestra gratitud por sus bendiciones, nuestra gratitud por su amor, y además es una evidencia de la fe que tenemos en Él, porque sabemos que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Entonces no solo es un acto de obediencia, sino es un acto de fe, y es un acto de fe que se demuestra cuando podemos decir: yo confío en que Dios me bendice. De manera que, ¿cuánto es el diezmo? Muy sencillo, el 10% de lo que recibimos. A veces me preguntan las personas: ¿cuánto es el diezmo? Pues el diezmo es el 10. Y eso, además, Dios lo establece de una manera para que así no haya personas ni que nos acomplejemos porque damos muy poquito, o que nos ensoberbezcamos porque damos mucho. Todos damos igual, al final de cuentas. Si un cristiano gana 1,000 pesos, ¿cuánto de eso es de Dios? Cayeron. Porque si un cristiano gana 1,000 pesos, los 1,000 pesos son de Dios. Dios nos los dio para que los administremos, pero al final de cuentas son de Él, ¿o no? Yo también caí cuando estaba leyendo. Pero efectivamente, los 1,000 en la totalidad son de Dios, porque nosotros le pertenecemos con todo lo que tenemos. Nosotros solamente somos mayordomos, administradores del dinero de Dios, y el dueño es el que nos indica qué hacer con ese dinero. Y en este caso, el dueño nos indica que dediquemos a la obra de Dios la 10ª parte de nuestras ganancias y tomemos para cubrir nuestras necesidades las 9 porciones restantes. Una vez que yo escuché una frase que me gustó mucho, la verdad, y desde entonces, porque también a mí me pasaba que, híjole, dar el diezmo. Y entonces escuché una vez a alguien decía: ¿qué prefieres? ¿El 100% sin la bendición de Dios o el 90% bendecido por Dios? Y efectivamente, el 90% bendecido por Dios rinde mucho más que el 100% a partir de mi egoísmo. Por eso el Señor dice: traigan los diezmos al alfolí y pruébenme si no abriré las ventanas de los cielos. Pero antes de que yo entendiera todo esto, cuando en mi vida cristiana también luchaba con ese tema, yo decía: Señor, abre las ventanas de los cielos, pero el diezmo te lo doy otro día. Es que hoy no me alcanza. Ahora, ¿dónde hemos de entregar el diezmo? Algunos pensamos: bueno, es que el diezmo yo lo reparto porque doy una parte a gente necesitada, yo pues aparto una parte del diezmo, lo doy a una fundación, y otra parte lo doy en limosnas a la gente necesitada, y otra parte la doy a la iglesia. ¿Qué dice aquí el pasaje? ¿Traigan los diezmos a dónde? Al alfolí. El Señor dice: traigamos los diezmos al alfolí. Ahora, ¿cuál es el alfolí? ¿Cuál es el alfolí? Pues el alfolí es la iglesia local a donde pertenecemos y a través de la cual Dios nos alimenta, nos edifica, nos exhorta, nos consuela, nos sostiene,
y nos pone bajo cobertura de un pastor. La iglesia local es donde somos la familia, donde Dios nos ha puesto. Ahí es nuestra iglesia, donde Dios ya nos ha dado la convicción de que esta es mi casa. Si estábamos antes en otra iglesia y el Señor nos da la convicción, a partir del momento que estamos en un nuevo lugar y nos despedimos del anterior lugar, ahora pertenecemos a esta familia. Y el diezmo se da en el alfolí. Ahora, no es complicado eso, ¿sí? No. Porque lo demás es la ofrenda. La ofrenda a los pobres, la ofrenda a los necesitados, la ofrenda en fundaciones, eso es la ofrenda. Algunos beneficios del diezmo y de ofrendar. En Marcos 14:3, ese no se los dije, ¿verdad? Pero en Marcos 14:3, después búscame por favor 2 Corintios 8, 1 al 14. En Marcos 14:3 se dice: y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrara, decirle, el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? No, perdón, era 3, ¿verdad? No 13. Con razón no me hacía sentido. 3. Pero estando él en Betania, en la casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, lo derramó sobre su cabeza. Y lo estaba adorando. Es una manera real y palpable de expresar nuestro amor a Dios por sus muchas bendiciones y porque lo amamos. Ese es uno de los primeros beneficios. Es una manera real y palpable de manifestarle nuestro amor a Dios. En segundo lugar, nos da el gozo de colaborar con Dios. Según 2 Corintios 8, del 1 al 4, dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que los concediésemos el privilegio de participar en el servicio para los santos. Nos da el gozo de ser colaboradores de Dios. Y es ahí donde vimos que se dieron a sí mismos. ¿Qué otro beneficio nos da? Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Así que nos proporciona el gozo de experimentar la alegría de dar. Es más bienaventurado dar que recibir. Finalmente, Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más? Dar el diezmo fortalece nuestra fe. Dios fortalece nuestra fe por medio de que nosotros entregamos el diezmo. Así que, hermanos, el dar es una expresión del amor. El dar nuestra vida en primer lugar. El darle nuestro tiempo al Señor. El dar ofrenda a quien lo requiere y lo necesita. El diezmar es una expresión de nuestro amor y de nuestro servicio a Dios. Y no es un asunto que no sea material, digo que no sea espiritual. Finalmente, todo, espíritu, alma y cuerpo, pertenece a Dios. Amén. Así que, hermanos, siempre que entreguemos al Señor los diezmos, apartémoslos con alegría, con gozo. De hecho, apartémoslo desde antes, desde la casa. Por eso es importante prepararlo de antes. Pablo decía, cuando yo llegue, lo que hayan preparado, entréguenlo.
¿Por qué? Porque el gozo está desde el momento que le digo a Dios: Señor, gracias por esto que tú me has dado, te entrego lo que te corresponde, lo aparto y lo traigo al alfolí el día que voy para él. Y lo digo porque necesito compartir Malaquías 3:10. Traigan los diezmos al alfolí y pruébenme ahora en esto. ¿Por qué lo digo? Porque a veces nosotros también tenemos una actitud de, pues, lo caído, caído. ¿Por qué? Si un domingo no voy a la iglesia, bueno, pues ese domingo ya no ofrendé, ya no diezmé. Y si me voy de vacaciones un mes, ya cuando llego, pues doy el diezmo de ese día. Y está bien, o sea, yo se los digo porque es la doctrina. Si usted quiere hacer eso, está perfecto por usted. Pero el Señor dice que traigamos los diezmos al alfolí y probemos ahora en esto y tengamos la fe y confiemos en Dios y le entreguemos nuestra vida. Y entonces cuando yo no vengo a la iglesia, pues no es problema, guardo ese diezmo. Y si no vengo en un mes, 4 domingos, guardo ese diezmo. Y ya cuando vengo, entrego los diezmos al Señor. Si prefiero la filosofía de lo caído, caído, pues allá tú y Dios. Es asunto tuyo, no es asunto mío. Yo por eso no somos del tipo de personas que llamamos a la iglesia y oye, tú estás diezmando, no, es asunto entre tú y Dios. Sí les agradezco si anotan, porque eso nos ayuda a poder ir presupuestando de una manera más clara, ¿verdad? Sí, por eso los diezmos en las iglesias, los sobres normalmente llevan el nombre. Algunos dicen, no, es que el nombre no lo pongo porque lo que haga mi mano derecha no lo tiene que ver la izquierda. Pero eso es en cuanto a las ofrendas. En cuanto a los diezmos, todos damos diezmo, ¿verdad? Entonces, el ponerle nombre a los sobres nos ayuda porque podemos tener un presupuesto, ¿verdad? Podemos tener una idea más clara de lo que puede ingresar mensualmente en una iglesia en promedio. Esa es la razón, nada más. No para que tengamos el prejuicio de que no, yo no quiero que mi mano derecha sepa lo que hace a la izquierda. No. Al final todos sabemos que si todos diezmamos, todos estamos dando exactamente lo mismo. Tan. ¿Quiere ponerse de pie, pensar un momento, orar al Señor? Prepárame la canción que tenemos pendiente, por favor. Orar al Señor y empezando, como dice 2 Corintios, empezando por darnos a nosotros mismos, entregándonos a nosotros mismos como lo hemos hecho otra vez, renovamos nuestro compromiso contigo, Señor, nuestro gozo de ser tuyos. Alégrate de que le perteneces a Dios. Habla con papá y dile gracias porque te pertenezco totalmente a ti. Me entrego todo lo que soy y me he entregado a ti. En fin, platica con papá. Platica con él y gracias por tu palabra que nos enseñas. Gracias por tu palabra. Gracias, amado Dios, porque te pertenecemos, porque cuidas de nosotros, porque estamos en tus manos. Gracias por darnos el privilegio de participar contigo, con nuestro tiempo, con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestras vidas y también con nuestros bienes. Gracias, precioso Señor. Vamos a hacer el canto final.
Vamos a cantar, si quieres seguir con tus ojos cerrados mientras seguimos orando, pero quiero mencionarte, vamos a cantar este canto final cuando estamos ya por terminar el culto de este día, cuando estés preparado y estés lista o listo para hacerlo, directamente pasas a entregar tu diezmo y ofrenda, pasamos a entregar nuestros diezmos o nuestras ofrendas al alfolí, y también quienes ofrendamos para el pago del salón lo hacemos al finalizar la canción. Nos acercamos con Esther para ofrendar para el salón, pero antes cantemos al Señor y, como le digo, cuando estés preparado, cuando estés listo, pasamos y ofrendamos al Señor y te entregamos nuestros diezmos. Adelante, hermano. José. Ok, oremos. Padre, te damos gracias por este día y te bendecimos. Te pido, Señor, que tu infinito amor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de mis hermanos ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Que tengan una excelente semana y que el Señor los bendiga mucho. Nos disculpan, por favor, a Alma y a mí. Vamos a salir rapidísimo porque tenemos un compromiso de ministrar en una... Bájale un poquito, por favor. Tenemos un compromiso de ministrar